Muy buenas noches, gracias que están con nosotros en Perfil Público. Un tema que nos ha traído verdaderamente entre abrumados y esperanzados al mismo tiempo es el tema de la educación. Abrumados porque hemos estado en discusión tras discusión sobre el tema, se hizo una reforma, luego no va a quedar ni una letra, ni una coma, habrían dicho respecto a la reforma, pero de cualquier manera el tema de la educación está entre nosotros, tiene que ver con nosotros. Y muchas veces lo que nos planteamos es si se puede seguir aplicando aquello que de repente les sucede a algunos estudiantes, que cuando salían de la universidad les decían, todo lo que aprendiste desapréndelo porque aquí vas a empezar de cero. Esta es una discusión que ha habido durante mucho tiempo que cuestiona muchas cosas. Entonces traemos un muy buen especialista, es su tema. Deberían de entrevistarlo más seguido ahora que están discutiendo estos asuntos, y estudiantes que están en ese asunto. Les diría que la educación, meta u obstáculo, es para pensar el asunto, porque no podemos tirar por la borda lo que significan años y años de aprendizaje, y las empresas no pueden imponer sus criterios y no permitir que los estudiantes pasen por lo que en la UAM Xochimilco dirían objeto de transformación. Bueno, aquí andamos hoy, educación, meta, obstáculo, Perfil Público. Bueno, aquí estamos agradeciéndoles que estén con nosotros en Perfil Público. En verdad, gracias que nos acompañan. Tema, así lo hemos titulado, la educación, meta u obstáculo. Les recuerdo cuál es la mecánica. Ahí tenemos dos formas de participación. Una es directamente con el micrófono, que por ahí anda circulando, y la otra es, se formó un grupo, y en ese grupo, quienes hoy participan con nosotros en el programa, van dando sus ideas. Y entonces tanto, ahorita presento a Mauricio Andión y su servidor, vamos hablando de ellas, sobre todo Mauricio, y vamos tratando de responder, interactuar y hablar de ello. Entonces, de eso se trata. Bueno, ¿quién está con nosotros? A ver, no digo todo, ¿no? No, lo que tú quieras A decir. ver, nada más así lo básico. A ver, Mauricio Andión, doctor, investigador de la UAM Xochimilco, profesor titular de tiempo completo en la UAM, licenciatura en Sociología, maestría en Ciencias de la Educación por el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional, el DIE, y doctorado en Educación por la Universidad de California en UCLA, ahí en Los Ángeles. En Hollywood, efectivamente, en Westwood. En Westwood, ahí. Donde estrenan la de Hollywood sus películas. Sí. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, yo aquí a tambor batiente en todos los frentes de la UAM, docencia, investigación, difusión, extensión. Esta es otra de mis actividades aquí para poner el nombre de la UAM en alto, ¿verdad? Bueno, de la UAMX. De la UAMX. A ver, Mauricio, déjame plantearte. La X es porque somos extremo. UAM X, como los deportes extremos. Extremos, bueno. Oye, pues, fíjate, puede que sí. A ver, déjame plantearte, ¿está bien educación, meta u obstáculo? A ver, ¿cómo para que echemos a andar la discusión con los jóvenes que están con nosotros? Bueno, yo creo que fíjate que la pregunta no sé si está bien planteada, porque mira, la educación
en realidad, visto desde una perspectiva más genérica, pues es una dimensión de lo social, digamos. No existiría la sociedad sin la educación. O sea, es una práctica que se ha ejercido desde tiempos, desde que el ser humano existe, y no existiría la sociedad sin educación. Entonces, pues, digamos que la educación siempre va a tener sentido, porque es a través de la cual la sociedad se reproduce cultural, simbólicamente, ¿no? O sea, no podría existir ninguna sociedad sin educación, ningún campo social, de hecho. Tú te vas a cualquier campo social, medicina, abogacía, lo que sea, y siempre va a tener un sector dedicado a la educación, a la reproducción de esos cuadros, a la reproducción de la cultura de esos campos culturales. Entonces, en ese sentido, la educación es y existe en la sociedad como una dimensión de lo social. Ahora, lo que pasa es que la educación en la sociedad normalmente se plantea fines y esos fines se quieren alcanzar a través de medios, ¿verdad? Y entre los medios que cuenta la sociedad para llevar a cabo esos fines que se plantea para formar a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entre los medios, pues está precisamente la escuela, la escolarización, los sistemas educativos, las universidades, todas esas instituciones son medios de la educación, ¿no? Y los fines, bueno, pues lo decide la sociedad a través también de sus órganos, ¿no? O sea, a través del Congreso, precisamente para venir aquí a platicar contigo, me volví a revisar el artículo tercero constitucional, pues para saber cuáles son nuestros fines, ¿verdad? Aquí en México. Sí. Porque ahí están condensados los fines de la educación, ¿no? Oye, a ver, Mauricio, en lo que si ustedes quieren ir ya echándose a andar, ahí para que vayamos escuchando y leyendo y luego escuchándolos. A ver, la pregunta no es tan obvia. A ver, pues, pero a ver, yo creo, encuádramela. Yo creo, pues ya después, ahora sí como ya dirás. Ok. Pero la educación en una sociedad como la nuestra, la mexicana, le sirve a los estudiantes, a los jóvenes, le sirve a este proceso de transformación como cuando en los 70 se pensaba que un gran elemento de movilidad social era la formación escolar. A ver, esta parte que sí, sé que es tiempo de televisión te podrías un buen rato con justa razón decir muchas cosas. No, bueno, mira, el planteamiento donde va esta pregunta es si la educación tiene sentido hoy en día, en donde pues todo está cambiando a una velocidad impresionante, no sabemos de cuáles van a ser las profesiones aquí en 30 años, la revolución tecnológica está sacando del mercado de trabajo a múltiples profesiones, entonces pues por supuesto que estamos en tiempos de incertidumbre, ¿no? Tiempos que nunca habíamos tenido, ¿no? O sea, realmente, entonces esto pone en crisis cualquier sistema educativo, no solamente el mexicano. Sí. Todos los sistemas educativos están ahorita pensando qué es lo que tenemos que enseñar en un contexto como el que estamos viviendo, en un cambio permanente, ¿no? Entonces, eso hace que ciertamente la educación universitaria se cuestione sobre su pertinencia, sobre hasta dónde, cuando alguien entra a la universidad, los contenidos a los que tiene acceso 4 años después, pues ya tiene que volverse a actualizar, ¿no? Sí, y estás egresado. Y entonces ahí lo que hay que plantearse cuáles son los retos actuales de la educación, ¿no? Según un autor muy conocido que se llama Sigmund Bauman, que se puso a estudiar precisamente esta sociedad y que dice que vivimos en una modernidad líquida, porque todo está en permanente flujo, ¿verdad? Él dice que hay tres grandes retos. En primer lugar, la hiperabundancia de información. En segundo lugar, la inmediatez que tenemos de acceso a la información. Y en tercer lugar, la relación que hay entre maestro-alumno, que hay que replantearla completamente dadas las circunstancias. Entonces, realmente los sistemas educativos van a tener que crear estrategias, ¿no? Educativas, modelos como el nuestro de los Xochimilco, que desde mi punto de vista fue visionario, ¿no? Precisamente para abordar una realidad como la que estamos viviendo. A ver, ahí te va. Uno de los retos en educación está en la adaptación a lo digital. ¿Qué tan preparado está México para eso, dice Susana? Pues no hemos logrado crear las condiciones propicias para dar un salto a la era de la información, si quieres que te lo diga. Sí. No, desde el tercero constitucional no vemos ahí que haya fines
orientados a formar a la gente para el siglo XXI. Yo siento que es un artículo para el siglo XX, es un artículo Muy bueno para el siglo XX. para el siglo XX, Tienes razón. ¿no? O sea, nacionalista, democrático, fraternidad, todos esos valores modernos, ¿no? ¿Me entiendes? Que bueno, todavía tenemos nosotros que defenderlos, pero sí estamos en una época en donde la tecnología y las revoluciones tecnológicas están realmente trastocando los campos sociales y concretamente los campos profesionales, ¿no? Que es de lo que te interesa aquí con los universitarios que nos acompañan, ¿no? Sí. Hasta dónde realmente la universidad le está sirviendo a los estudiantes, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que tendrían realmente que saber, ¿no? A ver, eso creo que se liga con lo que vienes diciendo. Vamos a poner dos y nos vamos a ir a la primera pausa. Y ya para que empiecen ustedes a participar, si quieren, con el micrófono. Primero, dice Tania, la educación no termina al graduarse. Es importante para el ser social estar en constante educación y formación integral, también fuera de las aulas. Leo todas si nos das una opinión, Sí, ¿te parece? claro. Dice Edgar, ¿de qué manera se pueden utilizar las herramientas que nos brinda la tecnología a el fin de mejorar la educación en el país? Juan Pablo, es frecuente que a pesar de tener las herramientas, los docentes, ante la falta de capacitación en el manejo de las TICs, optan por satanizar el uso de esas herramientas. No te vuelvo loco, pero con esas, una opinión ahí general, Mauricio. No, bueno, definitivamente te andaba yo comentando cómo sí nuestra educación tiene que empezar a montarse a la ola de la digitalización, porque pues, simplemente nuestros estudiantes tienen sus dispositivos y acceso a la información pues, de manera inmediata y todos tienen ahorita un celular, ¿no? Entonces, por lo tanto, querer negar esa realidad, ¿no? En la escuela pues, sería absurdo. O sea, en realidad lo que tienes que hacer es integrar la tecnología. ¿Dejas que a los alumnos procesos. usen el celular cuando das clase? Sí, claro, y les pido que lo usen para que hagan investigación y además cotejen lo que estoy diciendo. De, a ver, búscame tal término, o A búscame ver tal si concepto. estoy bien claro. ¿No? Y sí, Oye, pero ahora sí que estás a prueba, ¿no? sí, todo el tiempo está uno a prueba. Sí. ¿No? Pero pues bueno, el chiste es que no seas fake professor, ¿no? O sea, Claro, claro, no, claro. que seas real, ¿no? Por supuesto, sí, ¿no? ¿No? Que O no sea, y entonces, bueno, pues sí, sirve precisamente para acceder a la información pertinente, ¿no? O sea, efectivamente se requiere de una alfabetización digital, porque miren, el proceso de apropiación de la tecnología en un contexto educativo pasa por 5 momentos. El acceso, que muchas veces no tampoco lo tenemos, ni siquiera en la UAM, ¿eh? Porque el tema de la conectividad es un tema gravísimo de nuestra sociedad. O sea, realmente todo México es territorio Telcel, no es cierto. O sea, en realidad, el primer paso para poder aprovechar la tecnología es conectividad, ¿no? Y Acceso. conectividad de primer nivel, además, porque hay de conectividades a conectividades, ¿no? ¿Sí? La velocidad, poder tener acceso a video, poder tener acceso a imágenes y no solamente a texto, depende de la calidad de la conectividad. Y luego del acceso, ¿verdad? Que tiene que garantizar el Estado. Esto va más allá de la educación. Esto es una acción del Estado que tiene que garantizar la conectividad y los servicios mínimos para que una universidad y una escuela de la educación puede estar en el sistema educativo. Hoy en día ninguna escuela que no esté conectada a la red puede considerarse que está en el sistema educativo, ¿no? Proveyendo de información, intercambiando información, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues resulta que ese es el acceso, pero después viene el uso social, que es el que todos usan. Todo el mundo usa la tecnología intuitivamente para lo que se nos ocurre, para socializar, para cotorrear, para lo que sea, ¿no? Pero no todos saben usarlo para un fin productivo, ¿no? Darle un sentido propio. Entonces, para eso se requiere de una formación, de una actualización, de una capacitación, de un proceso de alfabetización digital, que es un concepto muy amplio, el de alfabetización digital, que está en discusión en la UNESCO, ¿no? Que involucra no solamente alfabetización mediática, sino también informática, ¿no? La verdad, danos un segundito, vamos a hacer una pausa. ¿Sí? Van tres, de los 5 que mencionabas, van 3. Okay. Bueno, vamos a la pausa en Perfil Público y regresamos. Estamos de vuelta con el tema educación.
Jóvenes Meta u Obstáculo. Ya ahorita nos hizo algunas consideraciones Mauricio Andión. Les recuerdo que tenemos un grupo y ahorita ya han surgido ahí algunas opiniones, pero nos estaba contando estos 5 grandes momentos: decías acceso, el uso social. Uso social, Sí. alfabetización digital, Alfabetización. que es todo un tema, ¿no? Ujú. O sea, de hecho, ahorita en la UPN vamos a tener un coloquio sobre el tema porque cumplen 40 años los de la UPN, tú UPN, mira. sabes. Y es un tema, ¿no? Pero bueno, la alfabetización digital, a lo que te lleva es a un uso apropiado, a un uso en donde le das un sentido propio, ya sea profesional, ¿no? O ya sea a partir de tus necesidades específicas que tú tengas y que puedas darle un sentido Sí, propio, ¿no? claro. Y una vez que se le da un sentido más allá de lo social, ¿no? Entonces hay un cambio cultural, se produce un cambio cultural en lo que nosotros conocemos como los mundos de vida social, que es los espacios de interacción. Cuando ya la tecnología se vuelve transparente, cuando ya es parte de ti, de tu vida, entonces ahí ya es cuando decimos que ya se apropió realmente socialmente la tecnología. Y ya forma parte como un recurso como la luz, ¿no? Sí, claro. O como cualquier Oye, otro recurso. a ver, una pregunta para Para que ya... llegar a Sí, eso, México le falta todavía un rato. un rato. Estamos todavía batallando con el acceso y con el uso social. Sí. Y los programas de alfabetización es lo que viene. En realidad es a donde tendríamos nosotros que enfatizar. Ujú. A formar maestros, Sí. ¿no? En la alfabetización digital, formar estudiantes. Porque la alfabetización digital también implica una conciencia sobre las implicaciones sociales, políticas que tiene esta tecnología, que tampoco es neutra, ¿eh? Sí, claro. Eso es importantísimo. A ver, una pregunta previa, que agarren el micrófono y opinen. ¿Cuánto tiempo llevas dando clase? 33 años. A ver, ¿qué tal si te pregunto por tus alumnos hace 20 y por algunos que son tus alumnos aquí ahora? Pues bueno, mis alumnos de hace 20 ya son profesionales, incluso una exalumna mía ahorita es mi coordinadora, ¿no? Sí. Tengo también estudiantes de una brillantez que me han superado, como Diego Lizarazo, ¿no? Que fue mi estudiante, claro. y es ahorita un intelectual muy importante. Entonces, bueno, eso es recordando a mis viejos alumnos, pero bueno, a ti te interesaba ver un poco la diferencia que hay en cuanto a sus fines, ¿no? No, y en cuanto a cómo los ves, cómo los detectas, cómo desde el primer día los vas viendo. Bueno, lo que pasa es que, mira, hay una diferencia muy importante, y es que los estudiantes de hoy no tienen una conciencia de un futuro a largo plazo. O sea, es más Sí. hoy la onda, Sí. ¿no? Porque precisamente por la incertidumbre de los tiempos. En Occidente incluso estamos hasta demasiado asustados con los cambios al punto que creemos, tecnológicos, al punto que creemos que pues, viene el apocalipsis, ¿no? Sí, pues sí. En Occidente. Sí. En Oriente, como en China, no. En China han abrazado la tecnología de una manera que ellos sí tienen una conciencia de futuro. Ujú. Ahorita China es una civilización que tiene más conciencia de futuro que Occidente, cosa que es paradójico. Ujú. Porque si alguna civilización había tenido conciencia de futuro, Occidente. Ujú. ¿Quién agarra el micrófono? A ver, ¿qué opinan sobre esto? A ver, alguien ahí. A ver, ¿qué opinan? Parto de ciertas variables, que la idea fue este preámbulo con Mauricio, de pensar para ustedes qué papel está jugando la educación, qué tanto les sirve, qué tanto en su entorno social, qué pasa, ¿no? Porque entiendo que lo que pasa en la universidad es una cosa y luego lo que pasa en casa, ¿no? Nuevas variables, ¿no? Para juntarlas. En fin, a ver. Que esa es otra, la familia también se está trastocando como institución, ya no es la misma Ya no es familia, la misma familia de mis estudiantes de hace 20 años, que los de ahora, que claro. los de ahora. Bueno, yo opino que la educación esencialmente no es algo que debería verse como un obstáculo, Ujú. ¿no? Tiene muchas cualidades, ¿no? El hecho de ser educado, ¿no? Te da un plus, ¿no? Respecto a alguien que no ha tenido esa oportunidad. Pero yo creo que un problema muy grande es cuando se intenta legitimar esta educación a través de pues cuestiones muy sistemáticas, ¿no? Como instituciones, el famoso fenómeno del papelito habla, ¿no? Que a veces esta falta de acceso a la educación te corta las oportunidades más allá de la educación. Ajá. A ver si ahí sí quiero tu opinión, Mauricio. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que la educación es un derecho para todos los mexicanos, y lo dice el artículo 3º constitucional en su primer párrafo.
O sea que todos tenemos derecho a la educación. Imagínate lo importante que es la educación para la sociedad mexicana. Todos tenemos derecho a la educación, porque la educación, como decía yo en un principio, es fundamental para reproducir simbólicamente una sociedad, culturalmente una sociedad. Por eso todos tenemos derecho a la educación. Por eso sí es realmente lamentable que nuestro gobierno o nuestros gobiernos no hayan podido darle acceso a la educación superior a muchos estudiantes, ¿verdad? A un número muy significativo de estudiantes, al punto que, bueno, López Obrador ahorita ese es uno de los problemas que anda queriendo atender y ha hablado con los rectores para decirles, oye, pues qué onda, ¿Cómo le hacemos tiene que ampliar la Sí, cobertura. Yo lo que creo es que para ampliar la cobertura y para realmente ofrecer la educación a todo mundo y que todo mundo tenga acceso a la educación, hay que utilizar los medios y las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, si de lo que se trata es de educar a las masas, hay que utilizar los medios masivos de comunicación, y desde hace mucho tiempo. Pero pues bueno, los medios masivos de comunicación no les interesa la educación. Ahorita me estaba diciendo Ivo que tampoco a la televisión comercial no le interesa la educación. Y sin embargo educan, y han educado. Han educado, ¿no? Y no es que no asumen su responsabilidad social que han tenido, porque en realidad sí educan. Pero bueno, yo pienso que para que todo el mundo tenga derecho a educación tenemos que hacer un uso apropiado de los medios y de las nuevas tecnologías y utilizarlas realmente para que el conocimiento llegue a las masas, ¿me entiendes? Es el otro paso. A ver, alguien, a ver de este lado también, planteando, además de lo que vas a decir, planteando este asunto que es, ¿qué tan importante les es en su vida, en su formación, pensando en su presente? Y pues bueno, quisiera pensar que también en el futuro, aunque tienes toda la razón, estamos en el día, el proceso educativo. Bueno, primero contestando a la pregunta, Sí. yo creo que para nosotros como universitarios es bastante importante la educación, es decir, sabemos que estamos teniendo un privilegio que no debería de ser un privilegio, sino Sí. un derecho. Es un derecho constitucional. Como constitucional, exactamente. Y justamente por esto me saltaba lo que estaban diciendo, ¿no? Si de por sí ya hay muchas personas que no tienen acceso a la educación, ahora con esta alfabetización digital, la brecha se va a hacer, me parece, muchísimo más grande. Van a estar las personas que tienen derecho al Internet, que tienen más bien acceso al Internet, porque acceso al Internet, y las personas que no tienen acceso. Entonces, bueno, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del muralismo, ¿no? Que era poner en un muro, mediante imágenes, la educación, lo que estaba pasando con la historia de México, y que fue una manera en como las personas que no estaban, que no sabían leer, podían tener acceso, ¿no? A un poco como a educarse, cómo se podría utilizar este nuevo muro, pero ahora para la brecha digital que bueno, ya ni siquiera se avecina, ya está aquí, ¿no? Ya podemos ver las grandes diferencias que hay entre quienes estamos educados con medios digitales y aquellos que no tienen esos medios. A ver, otra opinión por ahí que quieran. A ver, ahí. Bueno, con respecto a lo que decía de el derecho universal a la educación, me parece que otro aspecto importante es la calidad de la educación, ¿no? Claro. Porque, bueno, muchas personas pueden haber egresado de la misma primaria, pero puede que uno haya tenido acceso a una secundaria privada de mayor calidad y otro a una secundaria pública de menor calidad, y entonces esto de las brechas que se van separando, y de pronto pues, la calidad de la educación no reciben la misma calidad, y eso a la larga repercute en que pues no terminen igual, o sea, no terminen igual como empezaron. Pues. Claro. Sí. Empezaron... Leo algunas, si te parece, Mauricio, Sí. para que ahí juntes opiniones. Es que hay dos o tres cosas que están ahí en la pantalla que me llamaron la atención. Por ejemplo, Luis Octavio dice, fíjate, ¿cómo puede la gente educarse para sacar el máximo provecho educativo de las tecnologías, más allá de conocer su funcionamiento? Edgar, la apropiación de los TICs no consiste en repartir tablets o computadoras, ¿no? Que es lo que planteas. Esa palabra que utilizaste que es muy buena, alfabetización, ¿no? Del proceso. Y luego, ¿cómo es la aspiración del gobierno en turno? El verdadero reto consiste en valerse de estas para mejorar la calidad de la educación. A ver, una reflexión ahí juntando varias y lo que han opinado, Mauricio. Bueno, primero sí quiero retomar aquí lo que comentaba el compañero acerca de la calidad, Sí. ¿no? Porque eso también está dentro del tercer
el artículo 3º constitucional también dice que el Estado tiene que garantizar la calidad de la educación, ¿no? Entonces se supone que la educación pública tendría que ser el mismo nivel de calidad que cualquier educación. O sea, esto también responde al principio de equidad, que también se menciona en el artículo constitucional, ¿no? Equidad y calidad, la misma calidad a todo mundo. Ahora, sabemos que en la Constitución, aunque se pretende, pues no lo hemos logrado, porque efectivamente, ¿no? No hemos creado las condiciones como un Estado para que todas las escuelas públicas tengan las mejores condiciones para que la educación sea de calidad. Y eso es un problema, para empezar desde la conectividad, pero la calidad es muchos elementos que tienen que estar en juego, ¿no? Buenos maestros, buenas instalaciones, un currículo adecuado, materiales educativos propios, un modelo educativo. O sea, si no logramos todo eso, pues no vamos a poder tener calidad, ¿no? ¿Sí? Ahora, ciertamente nosotros podemos decir, bueno, lo que pasa es que las sociedades siempre han sido desiguales, ¿no? Y por lo tanto se puede hablar de un tipo de calidad para las masas, ¿verdad? Y otro tipo de calidad para las élites, ¿verdad? Si hasta los aztecas tenían diferencias en los sistemas educativos, ¿no? Para élites y para más iguales, ¿no? Entonces uno puede decir que así son las sociedades, pero hoy por hoy nos hemos dado cuenta que en realidad existen sociedades como la finlandesa, cuyo principio fundamental de educación es la equidad. Y eso es lo que hace que realmente la calidad se generalice en una sociedad. Si tú tienes como principio básico realmente la equidad, entonces vas a tratar de que la educación pública sea la misma que recibe la élite. Ahora, pasando esto a la tecnología, normalmente se piensa que la educación en línea o a través de los medios es de menor calidad que la educación presencial, se supone. Y bueno, y se cita, por ejemplo, incluso cómo es que los grandes tycoons, o los grandes jefes de consorcios mediáticos de Palo Alto y de Silicon Valley, en realidad tienen a sus hijos en escuelas en donde no hay tecnología, ¿ya ven? ¿No? Pero bueno, yo creo que no hay que estigmatizar a la tecnología y hay que darle su valor a la educación que se da en línea, claro, ¿no? Porque como te decía, los medios han educado a la sociedad mexicana. Lo que pasa es que no han querido reconocer la acción pedagógica que ejercen todos los días a todas horas, a través de la publicidad y de los programas que producen, ¿no? ¿Sí? Que de alguna manera nos hemos apropiado de ellos, la sociedad mexicana, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, había una ahí para después de la pausa y también les planteo, a ver, un asunto derivado de esto que dice Mauricio, ¿no? Que me parece, Mauricio Andión, que es muy importante. ¿Para qué les sirve a ustedes la universidad? O sea, ¿qué piensan que para qué les debe de servir a la universidad? ¿Para qué toman clase con tanto ahínco con Mauricio? Dicen, bueno, ¿qué puede pasar conmigo después, no? Que eso es algo que finalmente se plantean. Y esta otra pregunta que me llamó la atención, que es una disyuntiva que creo que el nuevo gobierno la quiere plantear y me parece que puede ser interesante. Dice Diana, ¿cuál es el ideal? ¿La educación a nivel licenciatura o a nivel técnico? Esta parte, ¿cuál es el futuro de la educación en México? Que al fin y al cabo, al principio habías dicho algo sobre el modelo de desarrollo. Bueno, entonces vamos a la pausa en Perfil Público y estamos con la educación. A ver, esa pregunta que le hago, a ver, la hago para ver qué piensa Mauricio de sus respuestas, ¿no? Para ver cómo, más que en el análisis estricto de las cosas, cómo poder cuadrar el asunto. ¿Para qué les sirve la universidad en sus vidas? Que eso es importante, ¿no? Hay reflexiones de carácter, me atrevo a pensar hasta ético, ¿no? De principios de vida. A ver, ahí te va tu alumna, que ver, yo sé que es tu alumna. Sí. A ver, adelante. Bueno, por ejemplo, en mi caso, cuando entré a la UAM Xochimilco, a través de conocer diversos problemas sociales y compartirlos con compañeros empezando desde otras disciplinas, pues, no sé, te da como esta iniciativa como de querer cambiar al mundo, ¿no? Si te das cuenta en algún momento como que te metes esa idea de que va a ser imposible, pero intentar como mejorar una pequeña parte o al menos investigarla para darla a conocer, pues creo que es como lo que te impulsa, ¿no? O sea, no
al menos yo no pienso tanto ya como en el dinero, ¿no? Como cuando desde chiquito te decían, no, pues estudia una carrera universitaria y vas a tener dinero y todo lo que te hacen Gana tu idealizar, ¿no? lana, Y al claro. momento en el que entras a conocer una realidad, que es tu país, pues te das cuenta de lo que realmente es importante, ¿no? Y pues al final estudias como para mejorar esa, a través de lo que te gusta, de lo que te apasiona, intentar mejorar algo De lo de que lo es, que vives. claro. A ver, otra opinión por ahí. A ver, adelante. Bueno, yo creo, retomando una cita de Sartre, decía que la universidad existe para hacer al hombre dudar. Yo ¿Para creo hacer al que hombre? para hacer al hombre dudar. Ajá. Yo creo que pues sí tiene la razón porque llegas a la universidad y te abre el panorama. Ya no nada más lo ves como quiero estudiar, quiero una carrera, quiero dinero. Ya lo ves más como quiero lograr esto, quiero hacer esto por mi país, quiero tener una participación activa en la sociedad, vaya. Y al dudar ya como que te expandes un poquito, ya comienzas a verlo más amplio. A ver, déjame sumar una cosa, Mauricio. ¿Ibas a decir algo? A ver, bueno, déjame sumar una cosa para esto que, ¿no? Eh, en este país las universidades públicas son muy brutales. ¿A qué te Porque refieres? es que entran los estudiantes, y lo digo positivamente, ¿no? Entran y lo primero que haces es preguntarte todo. Ah, sí. O sea, porque vienes de, pues en algún sentido de formaciones quizás muy ortodoxas, ¿no? A ver, estas dos opiniones que están ahí, Mira, junto con llega, la o sea, que- yo me imagino para un alumno de la UAM, Ah, en la época que yo estuve y ahora tú, que lo primero que llegan es, les rompes todos los esquemas y no todos te contestan como Susana, ¿no? Después de un tiempo, ¿no? Hay otros que dicen, mejor me voy corriendo, ¿no? A Bueno, ver. sí, yo acabo de dar el TID, y ahí en el TID es donde se da precisamente esta confluencia de múltiples disciplinas, el tronco interdivisional, ¿no? Y sí, me he podido dar cuenta de eso. Pero mira, yo quisiera conectar con algo que se mencionó antes, que sí me parece importante, que es el tema de los títulos. Ándale, eso es importante. Porque el tema de los títulos, en un momento dado puede uno contestar, ¿para qué te sirve la universidad? Ah, pues para tener un título y a partir de ahí ganar dinero, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que los títulos hoy por hoy se están devaluando y ya no te garantizan un buen ingreso necesariamente, ¿no? Y entonces muchos estudiantes me dicen, oigan, ¿y para qué necesito yo un título si Bill Gates desertó de Harvard? Ay, sí, eso qué bárbaro. Sí. ¿no? Entonces, cosas, ¿no? Y le digo, miren, vamos a suponer... Estoy interesadísimo en tu respuesta. Yo los que les contesto es, vamos a suponer que los títulos ya no valen, pero la experiencia de 4 años en la universidad no se te va a olvidar en tu vida. Sí. Y entonces esa experiencia universitaria, esa apertura de mente, esa duda que te meten, ¿no? Y que da lugar al pensamiento crítico, eso es para lo que sirve la universidad. Ahora, no todos quieren eso, no todos quieren estar expuestos a este cuestionamiento, a este conocimiento, a esta apertura al mundo que te da la universidad, que al contrario, en lugar de cerrarte, te abre al mundo. Antes sí eran templos del saber, antes las universidades eran reservorios de conocimiento, pero la universidad moderna es una institución abierta, y por eso nuestra universidad se llama Abierta al Tiempo, ¿verdad? Es nuestro lema, ¿no? Pero entonces, realmente, no todos los universitarios realmente están, digamos, en ese tenor, en esa frecuencia, ¿no? Y ahí es donde yo pienso que no necesariamente las universidades son para todos, ¿verdad? O sea, tendríamos que tener muchas más opciones en nuestro sistema educativo, nuestro sistema de educación superior. Ahorita que por ejemplo, está hablando López Obrador de crear 100 universidades, pues hay que pensar bien, ¿no? Realmente, qué tipo de instituciones de educación superior necesita la sociedad mexicana, ¿me entiendes? Sí, claro. O sea, ¿cuál es el rumbo que tiene que tomar la Universidad Mexicana a partir de este nuevo planteamiento, este nuevo proyecto de nación que dice que tiene muy claro López Obrador? Bueno, pues ese proyecto de nación se tiene que traducir en una serie de instituciones y medios que formen a un nuevo mexicano más civil, por ejemplo. O sea, el tema de la civilidad es algo que te tiene que dar la educación, ¿no? Y en la universidad nosotros trabajamos mucho, digo, tan es así que Susana tiene esta conciencia social, ¿no? Esta conciencia de servir, ¿no? A la sociedad mexicana. Eso es por ahí tenemos que empezar, por generar una conciencia civil. Entonces, para que vean que la educación no nomás son conocimientos. Sí. De hecho, los conocimientos y los contenidos cada vez son menos relevantes porque están en la red.
Entonces, en realidad lo que tiene que aprender es cómo conseguirlos de la red, cómo procesarlos, cómo analizarlos, cómo interpretarlos y cómo comunicarlos. Esas son las competencias intelectuales que tenemos que A aprender. ver, Mauricio, en la déjame universidad. plantear esto, que me parece que tiene que ver con lo que estás diciendo. Otro de los obstáculos es la adaptación a esta era digital. Se encuentra también en los docentes, en los profesores, que aún tienen resistencia al uso de las tecnologías. Esto, a su vez, también afecta la comunicación entre maestro-alumno. Totalmente. Ahí ¿qué anda pasando? No Total- es lo mismo la generación así de fácil, ¿eh? La generación de nosotros, quizás yo un poquito más grande, que la que viene inmediatamente después. Ni siquiera estoy pensando en ellos que deben de tener 20 y tantos años, ¿no? A ver. Sí, bueno, el problema de la educación y la tecnología, ¿no? Y en México en particular, es que todavía no hemos realmente entendido para qué es la información. Y cómo es que la información Sí. hoy por hoy produce valor. Ujú. ¿Me entiendes? Y no nomás es para fastidiar a la gente, ¿no? Es realmente para ganar dinero. O sea, realmente la frase, la información es poder, y en el sentido de que cuando sabes hacer que con esa información lo puedes convertir en un recurso propio, ¿no? Y estas habilidades que yo hablaba hace un rato, son habilidades que uno tiene que aprender a desarrollar en las universidades: captar información, procesar información, analizar información, interpretar información. Ahora, ciertamente, y voy a la pregunta concreta de los maestros, existe ese problema. Y más hoy por hoy en las universidades públicas mexicanas, en donde por nuestro régimen de contratación, pues cuesta mucho trabajo renovar la plantilla. Ahorita estamos en un problema en las universidades públicas de tener una plantilla de una edad de otra generación, ¿no? Del siglo XX, te quiero decir, ¿no? Y entonces ciertamente las resistencias hacia el uso de la tecnología pues empiezan por ahí. Y ciertamente esto afecta a la relación maestro-alumno. Eso es lo que dice Bauman. Uno de los problemas es cómo restaurar esta relación maestro-alumno, en donde el maestro ya no tiene que ser simplemente una fuente de información o una autoridad, ¿no? Que casi es un sacerdote del saber. No, tiene que ser un acompañante, ¿no? del proceso de aprendizaje. Porque hoy por hoy el giro que ha dado la educación es de estar enfocado en los maestros y en la enseñanza y en los métodos de enseñanza. Hoy estamos más clavados en el aprendizaje y en cómo los jóvenes aprenden. Y sobre todo, cómo las tecnologías están interviniendo en este proceso cognitivo, ¿no? O sea, cómo las tecnologías están haciendo que existen otros estilos de aprendizaje. Entonces, ciertamente los maestros es un factor muy importante para que este reto, cambio ¿eh? Sí. hacia la era digital se produzca Claro. en la Oye, educación. a ver, dice Melanie, que esta está buena, fíjate. A ver. En otro tiempo, el proceso de formación universitaria, uno sabía que iba a chocar cuando entrara al mercado laboral. Ajá. ¿Habrán cambiado las cosas o no? ¿Qué alcanzas a ver ahí? Yo Porque es creo- la pregunta de Melanie. Yo creo que, mira, en la medida en De que, Melanie, perdón. en la medida en que las universidades sigan reproduciendo este modelo tradicional, enciclopédico, en donde hay que aprenderse libros completos y no realmente aprender a procesar la información, pues sí, se van a topar con pared, van a tener, ¿me entiendes? Pero si tú desde el principio te estás dando cuenta que en realidad el trabajo ya no es tanto de saber cosas, sino de aprender a saber cosas, ¿no? Entonces, pues sí, vas a poderte integrar de una manera muy fácil, ¿no? a los mercados de trabajo, porque además, miren, los saberes técnicos, que supuestamente muchas veces uno se mete a las universidades para adquirirlos, en realidad están cambiando tan rápidamente que solo en el trabajo puedes seguirle el ritmo a los saberes técnicos. claro. Y entonces las universidades, y ahí es otro punto muy importante, tienen que aprender a desarrollar programas de educación continua, de actualización, de capacitación, de la enseñanza a través de toda la vida, lo que decían, en una sociedad cambiante, en tiempos, con tiempos tan inciertos, en donde todo está cambiando y fluyendo, pero realmente la educación tiene que ser constante y toda la vida. Sí. A ver, sí. Con respecto a lo de la inclusión en el campo laboral, me parece que, por ejemplo, no necesitas, como decíamos, un título para lograr sobresalir en el campo laboral, ¿no? Sí te avala de alguna manera, pero no lo necesitas. A lo que voy es, hay gente hay estudiantes
y uno se puede dar cuenta en las universidades que son muy buenos y que están realmente estudiando para lo que son buenos. Hay quienes están en ciertas carreras estudiando porque no sé, indecisión, porque el promedio solo les alcanzó para eso, etcétera, ¿no? Y justamente vuelvo a lo que decías, que pues la universidad no es para todos, ¿no? Y no habría por qué estigmatizar eso y por qué satanizarlo, ¿no? Claro. Verlo como algo negativo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, hace poco estaba leyendo, tiene el 10% de deserción universitaria, precisamente porque a los 13 años a los niños los hacen una especie de examen y los catalogan entre los que van a dedicarse a estudiar un oficio y los que van a dedicarse a la universidad. Entonces, ahí decides tu camino, te das cuenta para lo que verdaderamente eres bueno y realmente te enfocas en lo que eres bueno. Y me Claro. parece- ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo? ¿Tú tienes trabajo? Sí, ¿en qué trabajas? En un call center, fíjate. No, pero está haciendo su servicio social. Sí, pero ahorita. entiendo, bueno, pero me refiero. Ahí vas, historia de las aproximaciones también, ¿no? ¿Tú? ¿Freelanceas tú? No. ¿Tú? En una boutique. ¿Y estudiaste? ¿Estudias? Sí. ¿Qué estudias? Comunicación, ¿También en Guam? No. política. En la facultad. Ajá. Y allá, acérquense el micrófono cuando porque yo ahorita no. Repetí lo que dijo, perdón, se me olvidó. A ver, ¿tú trabajas o no? No. No. ¿Tú trabajas Sí, igual producción. en producción? ¿Y tú? Yo igual de freelance. De freelance. Sí. Sí. Bueno, vamos a regresar para ver qué tanto están cambiando. A ver, pensaba en carreras. Ahorita te lo pregunto después de la pausa. A ver, nosotros estamos hablando mucho quizás en ciencias sociales. Claro. ¿Qué pasará con esto que llaman ciencias exactas? No, bueno. A ver, físico, químico, matemáticas. No, bueno, es todas que esas. están surgiendo nuevas carreras. Mira, concretamente A ver, como- déjame ir a la pausa para que y regresamos ahí. Pausa. ¿Qué de tema, señor Andión? Es que fíjate, mira, ahí hay dos o tres. A ver. Ese último ahorita que había de Tania junto con el otro que teníamos. ¿Cómo habría que educar a los universitarios para adquirir conciencia o ética social? Y también hay algo, a ver, ¿alguien ha estudiado a distancia o todos son de aula? ¿Todos son de aula? Todos son de aula, ¿sí? presencial. Presencial. A ver, nomás una Educación presencial. reflexión breve, si no te importa, sobre el significado de a distancia y de no tener esa constante relación que te ofrece el aula. A ver, ¿ahí qué piensas? Digo, la diferencia específica es la cara a cara, ¿no? El cara a cara te da una cantidad de información, digamos, sensorial, ¿no? Porque uno aprende no con el cerebro, uno aprende con todo el cuerpo. Cuando uno aprende, uno está involucrando todo su organismo, ¿no? Entonces, lo presencial, precisamente, lo que hace es uno está aprendiendo con todo el organismo, los 5 sentidos, ¿no? Y en el caso de la educación a distancia, pues son algunos sentidos los que estás utilizando. Entonces, esto implica que tengas que tener recursos, ¿no?, comunicativos para que el contenido o las habilidades que tú quieres de alguna manera transmitir, pues realmente se realicen, ¿no? Entonces ahí es donde se requiere mucha didáctica, digamos, ¿no? En el caso de la educación a distancia. Y muchas veces las plataformas de aprendizaje pues están llenos de eso, ¿no? De un conocimiento didáctico, de tal manera que el estudiante pueda seguir, ¿no?, su camino autónomamente, porque también es otra de las cosas muy importantes. Cuando un estudiante quiere estudiar en línea, tiene que ser autónomo, tiene que estar muy motivado. ¿Me entiendes? Y tienes que estar... Porque si no va a sí. desertar. ¿ves? Sí, claro. Va a desertar rápido. Entonces requiere una motivación previa, ¿no? Entonces, de la misma manera que no para todos es la universidad, no para todos es la universidad en distancia. a distancia. ¿me Sí. entiendes? A ver, ¿cuánto tiempo más vas a trabajar? ¿O quisieras trabajar Bueno, en la yo boutique? quisiera... ¿Ya tienes enfilado tu otra parte o no? Quisiera seguir trabajando en la boutique
hasta que encuentre algo que esté relacionado a mi carrera. ¿La universidad te ha dado elementos para que puedas conseguir eso que quieres? Sí, de cierta forma, no directamente los tuve que como que buscar yo, Sí. pero sí me ha dado elementos para que pueda Sí. inclinarme un A poco. ver, ibas a decir algo y te quitamos el micrófono, perdón. Bueno, nada más quería comentar que se tiende a ver a la universidad como una comunidad del saber que viene a darme oportunidades para obtener un mejor nivel de vida, pero al menos yo considero que un problema dentro de las carreras de ciencias sociales es de que para conformar los programas de estudios se parte de ciertas premisas teóricas y se tiende a priorizar determinadas teorías, entonces existe un sesgo a la hora de conformar ciertos programas de estudios y esto puede hacer que, digamos, se empieza a ideologizar de alguna manera la carrera y eso hace que sea difícil actualizar los programas de estudios cuando las necesidades cambian y es necesario pues actualizarse. Entonces, pues sí considero que la universidad actual no solo debe de hacer que el estudiante vaya y se conforme con los contenidos teóricos que ofrece, sino que le debe de también inculcar el espíritu por adquirir más conocimiento y por buscar teorías divergentes incluso de aquello de lo que se aprendió. Es buen asunto ese, Mauricio. A ver, antes. También retomando un poco la pregunta que hiciste en un bloque anterior, ¿no? De que para qué nos sirve la universidad. Una parte muy importante es el ámbito social, ¿no? Que te da la universidad y la posibilidad que tenemos de convivir con personas que de alguna manera son afines a lo que hacemos también ayuda, ¿no? Porque formar comunidad con los compañeros y si vamos por el mismo lugar, empezar a formar un equipo que nos pueda ayudar a no entrar solos en la vida laboral, creo que también vale mucho. O sea, en el tiempo que llevo en la universidad he conocido gente que va por donde voy yo y eso nos ha ayudado como a agarrarnos y a poder avanzar juntos mejor, más eficiente. A ver, esos dos asuntos, Mauricio, y algo que también uno como universitario lo dice, ¿no? Claro que entiendo que era otro tiempo. Hay como variables que sí se mantienen, ¿no? O sea, el hecho de el espíritu de equipo, conocer gente, y no lo digo de manera social, sino, a ver, y este otro asunto de la ideologización en el área de ciencias sociales, a ver. Bueno, un tema es el hecho de que la universidad es más que sus aulas. O sea, la experiencia universitaria y la educación universitaria no solamente se da en las aulas, se da en la comunidad universitaria, ¿verdad? Y en todos los servicios que da una universidad pública, Sí, que claro. generalmente pues, tiene que ver con la difusión, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con otra serie de servicios que dan las universidades y que también forma parte de la formación universitaria, ¿no? ¿Sí? Ese es por un lado, ¿no? Y luego por el otro, lo que decía el compañero, ¿no? Acerca de la ideologización de las carreras. Eso ciertamente yo creo que es un resabio, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, un resabio de los 70s, ¿no? Tú sabes, Sí, como en no. nuestra época, pues, era el marxismo, ¿no? Sí. Y Estructuralismo. era un sesgo, no, el marxismo. Y en mi época hasta el marxismo-leninismo, o sea hasta a ese nivel de ideologización, porque Sí, pues sí. Marx era científico y sin embargo se equivocó en sus predicciones, ¿no? Pero Lenin era ideólogo, entonces, y sí nos ponían a leer ese tipo de cosas. Ahora, lo que dice él es que luego hay corrientes teóricas que también, sobre todo últimamente con todas estas visiones posmodernistas, ¿no? Que de los filósofos franceses postestructuralistas, Sí, sí, sí. ¿no? Del giro lingüístico, que en un momento dado hace que todo se vuelva texto, todo se vuelva signo, y llega un momento en que todo es una construcción social, ¿no? Y esto ha dado lugar pues a negar la realidad objetiva muchas veces, a negar la ciencia en un momento dado, ¿no? O sea, ¿no? Y la biología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, se niega la biología porque todo en realidad es una construcción social. Y sin embargo, la biología nos hemos estado dando cuenta últimamente que también están dándose revoluciones impresionantes con la genómica, que también esto está afectando la cultura, ¿no? O sea, Sí. con la genómica y con la ingeniería genética y con las neurociencias, estamos nosotros imaginando un horizonte de humano completamente distinto. Estamos incluso planteándonos el problema si la condición humana va a continuar siendo lo que es, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, no podemos olvidar también que en el campo de las ciencias biológicas también se están dando cambios impresionantes y ahí las universidades también tienen que
formar universitarios que puedan ajustarse a estos permanentes cambios, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? A ver, te voy a poner una palabra ahí para ponerte a sufrir. Evaluación. Ah, bueno, pues mira, lo que pasa es Oye, que... nomás una cosa, a ver, ¿cómo garantizas que estos, tú, bueno, no tú, pero sí, cómo se puede garantizar que estos siete jóvenes que están aquí, cuando salgan de la universidad, ibas a tener que decirlo en un minuto, me acaban de decir. Ah, bueno. Perdóname, Mauricio, a ver, una reflexión sobre la evaluación. Nomás Bueno, para concluir. la evaluación, mira, es un problema cuando quieren garantizar la calidad solo con la evaluación. Ese fue el problema de la reforma educativa, de que querían que la calidad se garantizara evaluando maestros, ¿no? ¿No? Para empezar, pues se tiene que evaluar todo el sistema, y parece que el INE está evaluando todo el sistema, ¿no? Pero de cualquier manera, la evaluación tiene que ser un recurso no único, ni es el recurso infalible para garantizar la calidad. La calidad depende de muchos otros factores, incluyendo la evaluación. Y la evaluación es un recurso didáctico. Tú evalúas para que los estudiantes aprendan, ¿no? O sea, el examen es para aprender, no para castigar, no para... Ese fue el gran problema de la reforma. Exactamente. Los exámenes tienen que ser para aprender. Y por lo tanto los exámenes tienen que ser diseñados para que se generen procesos de aprendizaje, no nomás para que escupas la información que acabas de aprender hace un ratito. ¿Qué te dicen cuando acaban tus clases? ¿Te levantas y ya suena la chicharra o qué? No, generalmente me doy cuenta que ya estamos terminando con la gente, se empieza a distraer. Bueno, aquí no nos distraímos, pero ya nos dijeron que se acabó. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Bueno, Mauricio, qué gusto volverte a ver. No, la verdad, igualmente. enorme. No, Y muchas gracias que vinieron. Gracias, en verdad, ¿eh? Gracias. Les agradezco muchísimo. Espero que le hayan pasado bien. Y Espero que les haya sido útil. Claro, no, oye, sin la menor duda. Bueno, aquí estaremos en el próximo Perfil Público a través de, ya sabe, Televisión Pública. Aquí estaremos. Bueno, pásenlo bien. Muy buenas noches. Adiós.